¿Qué tal? Bienvenidos. Hablando de esta tarde, perfil de niños agresivos, hablando de cómo identificar justamente a este tipo de jóvenes, de niños, y vamos a platicar con el doctor Manuel Hernández, él es psicólogo clínico y a quien le agradezco muchísimo la plática de hoy. ¿Cómo estás? Hola Cris, muy buenas tardes. Pues un gusto de estar aquí contigo. Gracias por la invitación y encantado de participar con ustedes. Fíjate que a partir de lo que ocurrió en Uvalde, allá en Texas, este tiroteo por parte de este joven Salvador Ramos en una escuela primaria, sin duda nos ha causado conmoción a muchísima gente, pero también a partir de ese evento se han venido desatando otra serie de amenazas en diferentes escuelas, particularmente en los Estados Unidos sí se han concretado algunos otros tiroteos más, pero lo que nos preocupa es lo que ocurre aquí en nuestro país, en México, que a partir justamente o después de este tiroteo ya en Uvalde, muchos niños se les ha hecho fácil lanzar este tipo de amenazas a sus compañeros en las escuelas, en sus casas, y eso es lo que justamente hoy nos tiene hablando de. Manuel, ¿cómo podemos identificar este tipo de perfiles? Mira, yo creo que habría que hacer una diferenciación en primer plano entre lo que es la agresión y lo que es la violencia. Eh, y en este sentido hay que pensar la agresión como algo más instintivo, una conducta de corte primitivo, por decirlo de alguna forma, y la parte violenta es ya como una conducta más deliberada de protección o de ataque. Ajá. La agresividad tiene que ver más con esta cuestión como natural, ¿sí? Y no perdamos de vista que los niños tienden a imitar toda conducta que observan desde casa y en los lugares en los que ellos se desenvuelven. Y por supuesto también como que de pronto hay cosas que les hacen, que se les hacen atractivas y por identificación las quieren imitar o replicar. La red social, el internet y todos los medios a través de los cuales los niños obtienen cierta información va favoreciendo que ellos se identifiquen con ciertas figuras y desde ahí puedan replicar algunos comportamientos, ¿sí? Se ha observado mucho que pequeños que tienden a ser agresivos pueden ser pequeños, por ejemplo, que estén pasando por una situación que les angustie, que los llene de temor, por ejemplo, que papá y mamá se estén divorciando y que lo estén haciendo bajo un contexto de mucha hostilidad, de amenazas, de gritos, de violencia. Pueden ser pequeños que están siendo víctimas de abuso físico o sexual, esto es importante como entenderlo, y tienden como a reproducir ese tipo de comportamientos de los que ellos están siendo víctimas. Ajá. Algunos pequeñitos, por ejemplo, les cuesta mucho trabajo gestionar sus emociones y ahí habría que meter un concepto. La corteza prefrontal es el área encargada del autocontrol y la regulación emocional. Y hay que entender que, por ejemplo, en el caso particular de las mujeres, pues se va consolidando por ahí de los 20, 25 años, y en los hombres es un poco más tardío. Bajo esa premisa, lo que nosotros como adultos tenemos que comprender es que el pequeño, en términos de una madurez cerebral, todavía no tiene los elementos para hacer una adecuada gestión y canalización de sus emociones. Ajá. Por lo tanto, al adulto, ya sea el maestro, el abuelito, el tío, el papá o la mamá, nos toca trabajar con ellos para que sepan manejar y canalizar sus emociones. Bajo esa premisa, lo que yo te diría es esto. Lo primero que hay que ayudarle a un niño es a nombrar una emoción. Estoy enojado, estoy lleno de ira, me siento como muy furioso por X situación. Uh-huh. Segundo, ayudarle a identificar cómo reacciona él cuando está bajo la influencia de ese estado emocional. Por ejemplo, ahorita me siento muy enojado y entonces tengo ganas de gritar, tengo ganas de insultar, tengo ganas de aventar cosas o romper objetos. Ah, perfecto, ya estamos ubicando cómo reaccionas cuando te enojas. Ok, ¿y qué puedes hacer? Ah, pues mira, estás discutiendo con un compañerito porque te ganó en el juego, porque dice que es mejor que tú, que su papá es su héroe y tú no tienes papá, o cualquier cosa, qué sé yo, es enseñarle al niño a decir, yo ahorita ya estoy muy enojado y voy a decir cosas feas, mejor yo me retiro de aquí o mejor yo pido ayuda. Eso es algo que los niños no saben hacer por sí mismos y necesitan de un adulto que sepa ayudarles a identificar esos estados emocionales para poderlos regular o canalizar. Oye, Manuel, es muy importante que, sí, hasta ahí perfecto. Nombrar emociones me parece algo muy importante y desde chiquititos, porque de pronto llega a lo mejor el berrinche
y entonces creemos que el niño es berrinchudo y toda la vida lo calificas como berrinchudo, pero nunca logramos identificar o que el niño identificara esa emoción, la nombrara. Y no solo eso, pensamos que hay emociones buenas y emociones malas, y tampoco. Exactamente. Creo que dijiste algo importantísimo. A veces tendemos a calificar de negativas aquellas emociones que son incómodas o que en teoría no son socialmente aceptadas. Así lo voy a calificar de esta forma. Y entonces celos, envidia, rivalidad, competencia son emociones que nos enseñan a reprimir. Pero al contrario, hay que aprender a reconocerlas para poderlas transitar, para poderlas canalizar. Algo que yo trato de enseñarle mucho a los papás y evidentemente a los niños es una regla básica en términos de socialización. Uno tiene derecho a expresar sus sentimientos, sus emociones, principalmente las que son incómodas. O sea, yo tengo derecho a decir, estoy muy enojado porque no me compraste el helado que yo quería. Okay. Estoy frustrado porque no me dejaste jugar más tiempo Xbox, ¿sí? Pero no tengo derecho a faltar al respeto. Y no perdamos de vista que los niños tienen un pensamiento concreto y quizá funcional dependiendo de la edad. Pero en términos de un pensamiento concreto, a ellos hay que explicarles qué significa faltar al respeto. Y entonces hay que enseñarles que faltar al respeto es no gritas, no insultas, no pegas, no maltratas, no rompes cosas. Cuando a un niño le enseñas que es válido experimentar una emoción, pero que no porque esté experimentando esa emoción ya tiene permiso o está avalado para ser agresivo, entonces uno le está dando por dónde generar una alternativa para expresar o canalizar esa emoción. Ajá. No perdamos de vista que la frustración es parte de nuestro desarrollo y hoy la tecnología, dentro de todas sus bondades, tiene un contraste que ha dificultado el desarrollo de la tolerancia a la frustración y la capacidad de espera. Si nosotros como adultos de pronto en 3 clics queremos ya encontrar la información que estamos buscando en la web, pues imagínate un pequeño que no tiene esa madurez emocional para tolerar, para esperar a que sea su turno, a que le permitan hablar, a que pueda comer el dulce, lo que tú quieras. Eso es en cuanto a agresiones, Manuel. ¿Qué pasa cuando el perfil del niño es violento? ¿Cómo podemos identificar o cómo podemos lograr diferenciar entre uno y otro y saber que algo malo podría pasar en caso de que no atendamos a ese joven o a ese niño? Mira, algunas alertas que nos pueden avisar que algo no anda bien con un pequeñito es que de manera recurrente pierda el control, que entre en situaciones de explosión, de ira, de llanto, que se niegue a obedecer, que tiende a culpar a los demás por alguna situación que ocurrió donde él falló, que sean pequeños como vengativos, envidiosos, impulsivos. Solitarios, ¿podrían ser también características o no? Digamos que lo primero que acabo de listar se focaliza estrictamente en el niño. Ajá. Okay. Ya empezando a generalizar en otros aspectos, diríamos que hay trastornos de conducta que predisponen a este tipo de hostilidad. Okay. Voy a ponerte un ejemplo. El trastorno por déficit de atención, ¿no? Que es como muy común escucharlo en las familias por todo el tema que ocurre con los niños. Estos pequeñitos tienden a incurrir en muchos errores, en muchos descuidos, en atropellos, y eso les trae como consecuencia que los regañen, que los sancionen, que los critiquen, que se burlen de ellos. Y entonces la autoestima es la principal área que se empieza a afectar, ¿sí? El autoconcepto empieza a doler. Y entonces estos pequeños necesitan rescatar o defender esa parte que más lastimada tienen. Y de ahí pueden empezar a tomar conductas hostiles, desafiantes, como una forma de defensa. Amenazantes, como lo que ocurrió allá en Uvalde. Exactamente. Un pequeño que, por ejemplo, en casa la autoridad es difusa en cuanto a la puesta de límites, es un pequeñito que no va a poder tolerar que se le pongan reglas, normas, límites, y por ahí se puede mostrar enojado, irritable cuando se le frustra y cuando se le pone un freno. Ajá. Hablábamos hace ratito de la corteza prefrontal. La impulsividad es otro de los elementos que puede ser una alerta para un pequeño que pueda llegar a ser violento y hostil en su comportamiento.
pero sí es importante que entendamos que si nosotros ya hicimos algunos ejercicios en términos de gestión emocional con los niños, buscando ayudarles a que sepan nombrar, gestionar, canalizar, regular su conducta y no lo están logrando, papá y mamá tendrán que prestar atención de que probablemente requieren del apoyo de un especialista que haga un diagnóstico más fino o preciso para identificar a qué obedece este tipo de comportamiento, ¿sí? El bullying sí es una de las causas también que predispone. Sabemos que el perfil del buleador tiene que ver con pequeños que de alguna forma también han padecido ese tipo de abusos y lo están replicando. A veces son pequeños que quieren destacar y que quieren obtener solo lo que ellos quieren y no importa a costa de qué o de quién. El niño que es buleado normalmente es un pequeñito con baja autoestima, con dificultad para establecer límites, que tiene una necesidad de pertenecer, que lo lleva a tolerar o a permitir que le hagan bromas pesadas, que le rompan sus cosas o que lo exhiban y lo ridiculicen. Ajá. Manuel, una vez que ya identificamos el perfil de un niño violento, porque entiendo que cuando hablamos de niños agresivos es fácil identificarlo y más fácil tratarlo, ¿o me equivoco? Mira, todo va a depender de qué se trate, cuál es el origen, porque, por ejemplo, ahorita que estabas diciendo esto, también hay que pensar, por ejemplo, en la parte de la depresión. La depresión en los niños muchas veces se manifiesta porque pegan, muerden, gritan, están irritables y no necesariamente tienen que estar llorando como asociamos común y habitualmente a la depresión. Entonces, todo depende de qué se trate, qué es lo que esté detonando este tipo de comportamiento. Yo te lo pondría de esta forma. Si queremos dar algún tip a los papás de cómo corregir una conducta, un comportamiento hostil, primero tendremos que trabajar en enseñar las reglas sociales y de casa. Es decir, qué se espera de mí, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, a qué tengo derecho y a qué no. ¿Sí? Ayudarle a través de la gestión emocional a autorregularse, a canalizar sus emociones de una manera pues mucho más adecuada. Y el adulto ahí es importante para la forma en la que participa. Voy a poner un ejemplo. Si yo como papá estoy con mi hijo en el parque, él está jugando con otros niños y de pronto algo pasa, ya sabes, es natural que los niños de pronto tengan alguna dificultad y tu hijo empieza a gritar y a querer pegar, yo tengo que intervenir y tengo que impedir que de manera física él lastime a alguno de los pequeños con los que está jugando y me lo llevo, lo aparto del grupo y le tengo que hacer saber, cuando te tranquilices y estés listo para poder volver a jugar sin lastimar, vas a volver a jugar con los pequeños. Pero yo tengo que ser esa figura que le ayude al pequeño a ir aprendiendo cómo se gestionan las cosas o cómo se maneja una situación de conflicto. Le tengo que decir, ahorita estás muy frustrado porque perdiste, está bien, no siempre se gana, te sientes muy enojado, quizá tienes ganas de volver a intentarlo, pero espera, primero vamos a tranquilizarnos, ¿sí? Hay ocasiones en que es importante de pronto decirle al niño, a ver, ¿quieres que te dé tu espacio? Está bien, en tanto no rompas cosas, no avientes cosas o no lastimes, te puedo dar tu espacio, quédate ahí sentadito, si necesitas gritar, grita, aquí me espero a que te tranquilices. ¿Por qué? Porque muchas veces los papás quieren imponer y que el niño se calme y se tranquilice de manera inmediata, pero hay que ser empáticos. Cuando uno está muy enojado, no puede reflexionar. Hablas de un momento controlado, y me refiero a controlado, ¿por qué? Porque nos referíamos a un niño a lo mejor de corta edad, ¿no? Donde el papá tiene absoluta y plena autoridad. Cuando ya se nos fue de las manos, cuando ya se nos pasó el tiempo, cuando ya dejamos pasar muchas cosas y nos enfrentamos a este tipo de situaciones, pero con adolescentes o con jóvenes mayores, ¿qué se hace, Manuel? ¿Necesitamos ya ayuda como papás, ayuda para nuestros hijos, una terapia quizá familiar? Mira, yo lo voy a poner de esta forma. Los límites son una forma de contención emocional y no solo conductual. Bajo esa premisa, cuando uno al adolescente le dice, no te puedes dormir después de las 11 de la noche, no puedes jugar más de 2 horas Xbox, no puedes salir a esta reunión por X razón, no puedes, yo estoy poniendo límites simbólicos que lo contienen, lo van a enojar y te va a ver como la bruja malvada, pero en el fondo es como un alivio de sentir que alguien está sosteniendo su propio comportamiento. Y te invito o los invito a reflexionarlo desde este lugar. De manera lamentable, con la pandemia, perdimos una cuestión vital para el ser humano, la certeza. Ajá.
Tú antes de la pandemia tenías bien definidos tus horarios para levantarte, para desayunar, para salir al trabajo, llevar a los niños, la comida, etcétera. Teníamos todo bien delimitado. Y de pronto, cuando viene la pandemia, todo eso se rompe y Todo es empezamos a perder esa incertidumbre. estructura. Ujú. Exacto. Y entonces eso nos llenó de angustia, de miedo, de ansiedad. Ahí es donde podemos ver en vivo la importancia de tener esos límites, esa estructura. Con el adolescente es lo mismo. Él no sabe quién va a terminar siendo en términos de una identidad. Él solo quiere descubrir, probar, experimentar y quiere medirse frente al mundo. Pero el adulto le toca poner esos límites claros que lo ayuden a contener todo ese desborde que trae a nivel emocional. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, y volvería al punto, si de pronto tengo un adolescente que ya ha hecho varios esfuerzos para contenerlo, para encauzar su comportamiento, etcétera, y no me da resultado, es momento de ir con un especialista. Okay, El observar a nuestros hijos, el darnos a la tarea de conocerlos, pero en serio, nos va a permitir detectar pequeños movimientos o cambios que sucedan en su comportamiento. Porque, por ejemplo, un pequeñito de 5 o 6 años que está siendo abusado, de pronto puede empezar a aislarse, de pronto puede empezar a estar como más triste, más tímido, mostrar cierto temor hacia esa figura que pudiera estar abusando de él. El adolescente, pues es natural que se encierre en su cuarto, que ya no quiera salir contigo a la plaza, a la reunión familiar, etcétera. Digamos, dentro de esos parámetros son comportamientos normales, pero si de pronto tu hijo no socializa, no tiene un grupo de amigos, no te pelea a salir a reuniones, cosas por el estilo, ahí podemos pensar que algo está pasando con este pequeño. Okay. Una vez identificado estos perfiles violentos particularmente, en jóvenes particularmente, llevando una terapia, ¿qué probabilidad de éxito tenemos como papás y como adolescente? De superarlo. Mira, yo pienso la vida. Sí, mira, yo pienso que cuando se dan las herramientas adecuadas, la posibilidad de éxito es muy grande, ¿sí? Y hay que entender que de pronto va a haber cosas que con el simple hecho de modificar la dinámica en cuanto a la puesta de reglas, normas, límites, el manejo de la autoridad va a ser suficiente. Va a haber ocasiones en que eso y una terapia van a ser los elementos o las herramientas suficientes para que este pequeño pueda encauzarse y empezar a brillar. Y va a haber ocasiones en donde se requiera de un tratamiento paidopsiquiátrico, donde ya haya un apoyo con un fármaco que nos aporte o nos sume, porque ya hay una cuestión de corte neurológico. Entonces hay que ir entendiendo que va en grados. Porque, por ejemplo, ya hablando de jóvenes, ya podemos entrar en el terreno de hablar de un trastorno de personalidad. Okay. Por ejemplo, existe algo que se llama trastorno de personalidad límite o borderline, que en una especie de resumen muy práctico, podríamos decir que es una estructura de personalidad que tiene tintes neuróticos y tintes psicóticos. Entonces, eso hace que la personalidad sea muy radical, que puedan llegar a ser hostiles, a tener una predisposición hacia las adicciones, una labilidad emocional, entre otras cosas. ¿Me explico? Entonces, cuando ya se trata de este tipo de cuadros, muchas veces ya se requiere de un apoyo médico. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que hay que hacer como papás siempre, estar muy atentos, muy alerta de las conductas que tienen nuestros pequeñitos desde chiquitos y esto que mencionábamos, límites, autoridad. También empieza desde chiquititos porque no queremos, porque de pronto retomar el camino ya a una edad de 13, 14 quizá podría costarnos un poquito más de trabajo, ya nos lo decías Manuel, no es imposible, pero sí a lo mejor empezando desde más chiquitos podría ser mucho más sencillo y evitar este tipo de perfiles de niños agresivos y violentos. Hablando de justamente de eso, perfil de niños agresivos y violentos, con el doctor Manuel Hernández, él es psicólogo clínico, a quien le agradezco mucho que haya estado en esta ocasión con nosotros. Manuel, mil gracias. Al contrario, Cris, muchas gracias a ti por la oportunidad. Les dejamos los datos del doctor por si alguien se quiere acercar a él y tiene alguna otra duda, pero por lo pronto les agradezco y nos vemos en el próximo capítulo de Hablando de.